Entonces, llegamos a esta última sección y cierra Pablo su carta para la iglesia de Galacia. Desde el comienzo de la carta, Pablo ha estado exponiendo ciertos temas primordiales, como es la libertad, como es el uso correcto de la libertad, como es lo que sirve la ley, cómo aplica la ley para nosotros y el centro de nuestra vida, que es o es algo que está en el mundo o es Cristo, ¿sí? Te vas a dar cuenta que de aquí me voy a agarrar un poquito de lo que hemos visto en los estudios de Génesis, también para que vayas viendo como esa línea que se va haciendo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que está muy marcada y de hecho está bastante en casi todos los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ahora hacemos un recorrido doctrinal, por así decirlo, y cerramos la exposición, o Pablo más bien cierra la exposición y llama por última vez la atención de los Gálatas con un broche de oro, ¿sí? Esto a nosotros nos deja con un punto clave para nuestro día a día, ¿sí? Esta es la parte de aplicación, ahora sí. Entonces ya vimos todo el argumento, todo el fundamento, toda la apología. Ahora vamos a ver la aplicación directa a nuestras vidas, aterrizada en una forma así directa, ¿sí? Ahora sí que no tienes que buscarle tanto. Entonces me voy a ir por temas, no me voy a ir tanto por verso a verso, nada más porque creo que se puede revolver un poco. Entonces si ves que de repente estoy acá y luego ya me perdí, es por eso, ¿sí? Entonces primero quiero hablar de los que viven para el mundo. La carta empieza con los versículos 2 y 13 y dicen: los que desean agradar en la carne, traten de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Entonces, dentro de esto podemos encontrar dos cosas. La primera es la motivación. Estamos hablando de los maestros judaizantes, ¿sí? Estos maestros judaizantes tenían como intención, que es lo que hemos visto desde el inicio de la carta, casi forzar la mano de los Gálatas, de los recién convertidos, para que se circunciden, diciendo: es que si no te circuncidas, no puedes ser llamado miembro de la iglesia, ¿sí? No puedes ser llamado hijo de Dios, porque no está completo. O sea, sí, Cristo ya te justificó, sí, ya está la obra, ya eres elegido y todo, bla, bla, lo que quieras, pero te falta hacer esto. Hemos visto entonces que esto en sí ya es una forma de menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Uno de los principales temas que vas a encontrar en la carta es la crítica a los que dedican sus vidas para satisfacer a los que están bajo el dominio del mundo o a sí mismos. Ambos están bajo la misma ley del mundo. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de los judíos, los maestros judaizantes, su centro de todo era la ley de Moisés, que tanto predicaban y buscaban imponer sobre los gentiles recién convertidos. Parte de esto era la circuncisión, así que estaba dentro de la ley de Moisés. Los judíos tenían la ley de Moisés como su estándar, su regla, su vara. O sea, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que medir, ¿sí? Esas eran sus cosas elementales, ¿sí? Que es algo que ya habíamos visto previamente. Era algo que era lo que regía o lo que dictaba su forma de vivir. Esto que ellos tenían lo querían imponer a los otros. Entonces, ya vimos que todas estas cosas elementales siempre están de una forma u otra atados a cosas materiales, ¿sí? Las cosas elementales de las que hace mención Pablo en la carta siempre están relacionadas directamente con cosas materiales, ¿sí? La vida de los que están viviendo bajo cosas elementales gira en torno a cosas que son pasajeras, tienen una fecha de caducidad, ¿sí? Son cosas que no duran para siempre, son cosas materiales. Cuando este mundo se acabe, esas cosas, que es el centro de su vida, también se van a acabar. Para parte de sus exigencias de los judíos hacia los gentiles era la circuncisión, como si fuera necesario para ser cristiano. Esto negaba de cierta forma, implícitamente, el hecho de que la justificación es una acción unilateral de Dios para con nosotros, los hombres, ¿sí? Eso sí es algo muy importante que está muy reforzado en toda la carta. La justificación y todo el proceso que lleva la justificación antes, después, es un proceso y es una acción unilateral
de parte de Dios hacia nosotros. Tú y yo no tenemos ninguna parte que cumplir en eso, ¿sí? Ni ninguna forma de hacer que esa acción se desempeñe o se desenvuelva. Es una acción unilateral que Dios hizo para con nosotros. Básicamente Dios te está ofreciendo un regalo, te está casi forzando a, ten este regalo. Te mete ahí un billete de 200 a la bolsa del pantalón. ¿Tú qué hiciste? Existir. ¿Quién te creó? Dios. Ahí está tu mérito, si quieres poquito. Pablo comienza a argumentar respecto a ese tema y deja en claro que el objetivo de los judíos al exigir que los gentiles fueran circuncidados recaía nuevamente en lo que estaba en el mundo. En este caso hay dos cosas en particulares que podemos notar tú y yo que pueden servirnos a nosotros como forma de examinarnos, ¿sí? Lo primero es el estatus. Lo primero que Pablo da a entender es que los judíos imponían la circuncisión, pero lo hacían con el propósito de ellos ganar un estatus más alto. Para explicártelo de una forma, ellos medían su estatus según la cantidad de convertidos gentiles que lograban convencer de que se circuncidaran. Entonces ellos tenían como un ranking eclesiástico. Así como que, yo hice que se circuncidaran 3. Estás bien chafa. Yo hice que se circuncidaran 15. Está poderoso ese. Yo hice que se circuncidaran 100. Ahora ese ya es otra cosa, ya es otro nivel. Entonces, una de las razones por las que ellos buscaban que los gentiles se circuncidaran era para ellos alimentar su propio ego, para ellos elevar su estatus, para ellos decir, yo logré, yo hice. O sea, esto de aquí, esta obra de aquí, es mérito mío. Estaban directamente alimentando su ego. No había en ellos una actitud honesta o un deseo de que sus hermanos en la fe estuvieran por el camino correcto. Había un deseo egoísta de cada uno para poder jactarse de sus logros. Seguramente te ha de sonar un poquito familiar, ¿no? Así como, bueno, a lo mejor no hay judíos por aquí que me estén queriendo circuncidar, pero sí hemos llegado a conocer personas que se hacen llamar cristianos, que miden sus logros en base a cuánta gente han convertido. Hoy yo traje 300 almas. Hoy yo conseguí tantos convertidos para Cristo. Hoy yo hice esto, hoy yo hice aquello. Y de cierta forma también están dando una medida, están teniendo un ranking eclesiástico impuesto por ellos mismos. Entonces, ¿cómo esto aplica para nosotros? Bueno, las personas que dicen he convertido a X cantidad de personas a Cristo y por ello tienen un estatus más alto que los demás, incluso si no lo hablan explícitamente, si no dicen explícitamente yo convertí tantos, sí viven de una forma que refleja esa mentalidad, que refleja ese pensamiento, ¿sí? Que esa persona es una persona con altivez y tiene esa altivez o ese ego elevado porque según esa persona él ha logrado más que tú y que yo. La palabra nunca nos llama a nosotros a tener una cuenta de personas que logramos convertir, ni siquiera tener una cuenta de personas o de logros, si lo quieres ver así. Si nunca te llama a ti y en una libretita anota todas tus acciones buenas. Si en una libretita anota todas las veces que le has dicho un versículo a tu hermanito para que se sienta mejor. Si en una libretita anota todas las veces que has servido en algún ministerio o has servido a la iglesia o has dicho yo lo hago, no te preocupes. No te dice que lleves una cuenta, te dice que lo hagas, ¿sí? Pero tu motivación y lo que la Biblia nos llama a hacer es que tu motivación siempre debe ser el amor. En el caso de los maestros judaizantes, su motivación no estaba impulsada por amor, esas obras no estaban impulsadas por amor, estaban impulsadas por egocentrismo, por yo quiero lograr, yo quiero verme, yo quiero tener más estatus, yo quiero crecer, por egocentrismo. Hemos visto en Gálatas también lo que es ser espiritual, que es a lo que somos llamados, ¿sí? Y quedamos que el ser espiritual no se trata de llegar a la iglesia y llegar levitando sin tocar el piso porque está sucio y luego me contagio, ¿sí? O no significa que, es que yo soy bien espiritual, no te me acerques, vas a pegar el pecado, ¿sí? O no te me acerques, te voy a quemar con mi espiritualidad, ¿sí? No se trata de eso.
Ser espiritual es plena y directamente vivir en una actitud humildad, ¿sí? Ponerte por debajo de los demás para servirles, pensar menos en ti mismo y más en los que te rodean. ¿Qué necesitan ellos? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para edificar a mis hermanos? A través de acciones, a través de palabras, a través de edificación. ¿Qué puedo hacer yo? En Gálatas 5:13, ahí atrásito, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, dos cosas que quiero recalcar de aquí. Lo primero es: no usen la libertad como pretexto para la carne. Esto es un punto que ya hemos tocado y que hemos ya dejado en claro, creo, y es el hecho que la libertad tiene un uso que es apropiado. No es algo que se te da y que tú puedes usar como te dé la regalada gana. Eres libre, pero esa libertad que se te dio tiene un uso que es apropiado, ¿sí? Eres llamado a usar la libertad para servir a otros, no para otra cosa, no para satisfacerte a ti, no para tú hacer lo que te plazca, para servir a otros. Y lo segundo es que este mismo uso de la libertad siempre debe ser motivado por amor, ¿sí? Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Cuando tu motivación es cualquier otra que no sea el amor, y no el amor a ti mismo, sino el amor a Cristo, a su nombre, a su iglesia, entonces hay algo ahí que ya estás errando, que estás tropezando, que te estás desviando. Y es algo que es importante que tú tomes a cuenta, te examines y sepas decir: es que no lo estoy haciendo con una motivación correcta, mejor no lo hago. Entonces, primero que nada hay que poner atención a la intención en nuestros corazones al actuar, ¿sí? Tal vez no estamos activamente buscando que mi hermano en la congregación se circuncide. O sea, no estoy llegando a la iglesia: ya está circuncidado, es que no puede ser cristiano. Pero a lo mejor de una forma u otra estoy indirectamente imponiendo reglas que debo cumplir o una forma de comportarse para ser un buen cristiano como yo. En cuanto mi mentalidad empieza a ser esa, ya estoy errando, ya me estoy desviando. Entonces es algo que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Nuestra naturaleza como hombres es una de ser egoístas, ¿sí? De alimentar nuestro ego, de querer yo buscar de cierta forma satisfacerme a mí mismo, complacerme a mí mismo. E incluso si no eres alguien que sea propenso a eso del todo, es algo que está ahí y que a todos nos puede pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso todos somos llamados a estar constantemente atentos a los que están alrededor de nosotros, cuidándolos también de eso, porque a lo mejor ellos, o sea, yo no me puedo dar cuenta de que yo me estoy poniendo acá mi moñito y diciendo: yo soy mejor que tú. Pero a lo mejor tú que me estás viendo desde fuera, sí, y puedes llegar conmigo y decirme: hey, te estás equivocando. Y eso recae en lo mismo que veíamos ahorita en el curso de membresía. Finalmente la iglesia debe dar disciplina, y la disciplina no es para hacer que la otra se sienta menor, ¿sí? Sino es para corregir, es para que la otra persona pueda ir por el camino derechito como es. Entonces, a lo mejor lo que busco no es malo, pero si mi motivación es una que está fundamentada en estatus o vanagloria, o algo que no sea el amor, mis acciones no tienen valor. Entonces, mejor ahórrate la energía. Si no estás motivado por el amor, si estás motivado por alguna otra cosa que sea para alimentar tu ego, ahórrate la energía, no lo hagas. Mejor te es no hacerlo. Entonces, lo primero es el estatus. Lo segundo es el qué dirán. En el contexto de Gálatas, mientras estaba ocurriendo toda esta amenaza para la iglesia, se considera de una forma casi segura. Hay variación de fechas y variación de opiniones, pero es casi certero que los judíos estaban siendo estimulados por los celotes. Los celotes eran otra secta judía que básicamente era una secta hiper religiosa.
¿sí? Te estoy hablando de que ellos, si tú pensabas que los judíos eran así como que, la ley de Moisés, no puede hacer nada que no esté aquí, los celotes eran 3 o 4 veces más intensos con eso, ¿sí? Más dedicados, más devotos a eso, y eso era algo que ejercía presión sobre los judíos. Entonces los judíos estaban siendo estimulados por los celotes a un movimiento en contra de los cristianos más o menos en los años 40 o 50, que en el contexto de Gálatas pues, entra, ¿sí? Más o menos por ahí es el año de la carta. Esto lo hacían con una intención: querían desviar la sospecha que tenían comunión o relación alguna con los gentiles bárbaros. Entonces básicamente los celotes no querían que los demás, los que estaban por fuera, lo relacionaran con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran bárbaros, porque no seguían la ley, porque hacían lo que querían, porque vivían descarriadamente, porque no vivían como nosotros, porque mira, yo soy así, así, yo vengo de una línea judía, tú no, tú quién eres, quién te invitó. Entonces ellos estaban despreciando y hasta cierta forma discriminando a los gentiles, y los judíos estaban buscando hacer como poner esta condicionante a una forma de hacer una separación, y también era una forma de que vean, mira, si ves como yo estoy aquí contra ellos, es que él y yo no tenemos nada que ver. Yo judío estoy aquí contra el gentil, le estoy diciendo que está mal, para que te des cuenta tú de fuera que no tenemos nada que ver. Se estaban defendiendo, se estaban ocultando de qué dirán. Entonces, como una segunda motivación, buscaban evitar tener problemas y una mala opinión de parte de la secta celote y de las autoridades romanas. Nuevamente podemos ver que su motivación estaba puesta en cosas que no tienen realmente importancia alguna, ¿sí? No deberían tener importancia alguna, poniendo primero la opinión del mundo y quienes lo habitan, que el vivir de una forma digna del Evangelio. Entonces, otra vez recae en esta parte de es algo que es de este mundo. La opinión de los demás, la opinión de los que son externos a la iglesia, no debería ser lo primordial para cómo actuamos. ¿Nos debería importar? Sí, claro, hay que cuidar el testimonio. La principal forma de poder llegar y predicarle a alguien es a través de tu testimonio. La gente te está viendo. Cuando él te ve o ella te ve y dice, es que esa persona tiene algo diferente, entonces de ahí te puedes agarrar y puedes predicarles el evangelio. Pero no vas a vivir tu vida diciendo, ay, es que qué dirán, ay, es que qué dirán, ay, es que qué van a pensar de mí, porque ahí ya está cerrado, que era exactamente lo que los judíos estaban haciendo. Estas formas de pensar, tomando en cuenta lo que los que son del mundo puedan o no decir de nosotros, dejando de lado lo que es verdaderamente importante, como lo sería el cuidado de la iglesia, y escondiendo o siendo muy discretos de nuestra fe, porque a veces no es que lo estés escondiendo o que lo ocultes, pero es así como nadie se tiene que dar cuenta, ¿sí? O sea, si se dan cuenta no pasa nada, pero nadie se tiene que dar cuenta, ¿sí? Y te comportas de una forma muy discreta para que indirectamente o así como por debajo del agua, o sea, sí soy cristiano, pero no tienes que saber. No es más que una prueba de que la cruz y la obra de Cristo no tiene valor para ti. Ocultar el hecho de que el centro de tu vida es la obra de Cristo en la cruz es básicamente una forma de decir, no es lo que más valoro, o no le doy el valor que realmente tiene. Entonces, en esta parte nada más así como para resumir así poquito, ¿no? Los judíos tenían dos motivaciones principales. La primera era su estatus. Ellos querían estar en su ranking eclesiástico y tener muchos convertidos circuncidados. Y la segunda es el que dirán. No querían tener problema y querían estar en buena relación con personas que realmente no importaba tener una buena relación. No era primordial. Era más importante
tener el cuidado de la iglesia, ¿sí? Tener el cuidado de los gentiles. Los gentiles obviamente no todos sabían leer, no todos sabían escribir, no todos sabían estudiar, no todos conocían la palabra. Y en vez de decir, yo que sé mucho de la palabra, porque literalmente crecí en un ambiente donde la palabra era primordial en mi enseñanza, en mi crianza, en vez de decir, voy a enseñarla a ellos que no saben, les cerraban las puertas. Entonces, eso primero. Lo segundo es que hay otro punto clave dentro de esto, que está directamente relacionado con lo que te acabo de decir, que es la parte de avergonzados de la cruz. Aquí te voy a contar un poquito de contexto. Básicamente, el valor de la cruz era negado por los judíos. En la cultura romana, la palabra cruz, así como tal la palabra crux, era una palabra que se había convertido en tabú. Nadie decía la palabra cruz. Todos evitaban decir la palabra cruz porque era una palabra desagradable, con un significado feo, algo que no podías mencionar públicamente ni con amigos, que no te escucharan decirlo porque a lo mejor te podían llevar preso. Entonces era básicamente una palabra así como que, uy, no, eso no lo digas nunca. Si lo dices te va a caer un rayo, casi casi. Era tan despreciada esta palabra al grado que para evitar decir cruz, porque obviamente sabemos que una de las formas de castigo o de humillación que manejaban los romanos era la crucifixión. Entonces, para no tener que decir cuélgalo en la cruz, porque no querías decir cruz, tuvieron que desarrollar una forma de referirse a la cruz sin decir la palabra. Y es de aquí donde sale este término que conocemos o que a lo mejor has llegado a ver, que es árbol maldito. ¿Sí? Entonces ya no decían cuélgalo en la cruz, decían cuélgalo en el árbol maldito. ¿Para qué te cuento todo esto? Para que te des cuenta del odio y el desprecio y la fealdad y lo horrible que era la palabra cruz en la cultura romana. Entonces, pasamos de esto, que es la palabra cruz, ¿sí? Menospreciada, horrible, no la digas. Y luego pasamos a la cultura romana o helenista. En lo que más se evaluaba en la cultura romana o helenista eran los logros humanos, ¿sí? Tus méritos humanos, como si fueran medallas. Tu fuerza, tu virtud, tu habilidad física, tus logros militares, tus habilidades de oratoria, que eso ya hemos visto también que era así como que wow. Tu poder político, tu estatus económico, tu grandeza de familia, lo que tú quieras. Logros humanos, cosas que tú habías obtenido, ¿sí? Los judíos, que tanto se preocupaban por tener un estatus bueno ante los ojos de las autoridades romanas, no podían aceptar de ninguna forma que el mensaje del evangelio que ellos tanto celaban y su justificación estuviera fundamentado en algo tan horrible y desagradable como era la cruz. Es como que sobre la cruz, porque no puede ser sobre otra cosa más bonita, sobre, no sé, la paloma o algo así bonito, porque la cruz, o sea, esto está re feo. Para poder mitigar un poquito el valor de la cruz, para así como desviar, así como que, o sea, sí, la cruz, pero el evangelio también, ellos agregaban un poquito de obras, así, un poquito de obras. Y así ponían el énfasis no tanto en la cruz y en la obra de Cristo en la cruz, sino en lo que cada uno debía hacer para ser justificado. Entonces, de esta forma ya esta idea o esta doctrina de decir, sí, justificados por la cruz, sí, la cruz es el centro de nuestra vida. Ya decían ellos, sí, o sea, la cruz y todo, pero te tienes que circuncidar. Y cuando te circuncides, tienes que hacer eso también. Y luego tienes que hacer eso también. Y esto también. Y entonces se empezaba a desviar la atención de la cruz. Hoy en día, tú y yo no tenemos problema en decir la palabra cruz. No es ninguna palabra bonita. De hecho, hasta
un dije muy bonito y todo, ¿no? Así como que traes el aretito, el collarcito, la pulsera, o el tatuaje acá, cada quien. Pero no significa que estemos exentos. A lo mejor no nos avergonzamos de la palabra cruz o de la cruz como tal, pero a lo mejor también no podemos estar satisfechos con la idea de que el ser justificado y lo que esto conlleva es una acción de la cual nosotros no tenemos parte en. A lo mejor decidamos agregarle un poquito de mérito de nuestra parte. O sea, a lo mejor sí, o sea, Cristo hizo todo eso, pero yo dije que sí. Entonces ahí ya yo hice poquito. O sea, yo tuve que decir que sí. Si no, no hubiera pasado. Entonces ya le agrego un poquito para mí. A lo mejor me justificó Cristo, pero gracias a mis oraciones diarias, justificó también a mi familia. Entonces, de nada, familia. O a lo mejor sí, mi vida está justificada en la cruz, pero es que yo tengo que esforzarme mucho porque luego puedo perder la justificación. No sé, entonces yo tengo que hacer algo. O sea, sí, él hizo y todo, ¿verdad? Muy chido, pero es que yo también. Digo, ya después, pero yo también, ¿verdad? Entonces, aguas. Sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Punto clave aquí. Y creo que esto es como muy importante que te acuerdes, es un tema principal y primordial en todo Gálatas y en todo el Evangelio. Cristo ya lo hizo todo por ti y por mí. No hay mérito alguno de cualquiera de nosotros en la obra de justificación. ¿Sí? Lo único que tú y yo podemos hacer es responder a su amor. Y ya. No podemos hacer absolutamente nada más. Y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, en vez de buscar satisfacerte a ti mismo diciendo, o sea, sí, pero es que yo, simplemente acéptalo, ¿sí? Entiéndelo, agradécelo, recíbelo. Entiende la obra inmensa, el amor inmenso que te fue manifestado y responde a ese amor. ¿Cómo? Con obras de acciones de gracias. ¿Sí? No tenemos que hacerlo. No es algo que tengas que cumplir. Es algo que queremos hacer porque queremos agradecer. ¿Sí? Por eso son acciones de gracias. ¿Sí? Gracias por esa obra que hiciste. Te voy a responder a través de mi vida. Entonces, eso es lo primero. Estamos hablando de los que viven para el mundo. Si te das cuenta en todo esto, lo principal y lo que hemos visto es esta parte o esta idea de que finalmente es una o es otra. O vives con la cruz como el centro de tu vida, o vives con algo del mundo como el centro de tu vida. El estatus, la opinión de los demás, tus obras. ¿Es una o es otra? No hay un punto medio. Después vamos a esta parte que hace mención Pablo, que es la marca verdadera. Aquí estoy agarrando el versículo 15, un pedacito, y el versículo 17. Versículo 15 dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Corta. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Similar a lo que hemos hablado respecto a la vida espiritual y cómo se ve esta en comparación con lo que se cree y se enseña en nuestra cultura. O sea, la cultura de las iglesias de hoy en día es espiritual, es el que ora mucho, espiritual el que sabe mucho, espiritual el que tiene revelaciones seguido, espiritual el que tiene visiones en las noches, espiritual el que puede pararse y luego va a sacar con algunos poderes así, ¡ay, estás en pecado! Sí, eso es espiritual. Sí, esa es la idea que se nos
ha presentado. Venimos a la palabra, ¿y qué nos dice la palabra? Espiritual, el que tiene una actitud de humildad y está dispuesto a servir a otros. Ese es el espiritual. ¿Sí? Entonces, similar a esto, Pablo hace también un contraste entre la forma en la que los judíos vivían y la circuncisión contra la forma en la que él vivía y las marcas que son evidencia de su membresía. Entonces tiene dos cosas, tiene los judíos y cómo viven y la circuncisión. Y luego acá tiene cómo vivo yo, Pablo, y las marcas que él tiene. Entonces vas a ver ese contraste. Las marcas que Pablo hace referencia a, literalmente está hablando de marcas en su cuerpo que fueron hechas por todo el sufrimiento que había padecido por causa de la cruz. Si has leído un poquito de la historia de Pablo, así como que una embarradita, vas a ver que en todo su transcurso predicando el evangelio, fue encarcelado, fue azotado, fue torturado, naufragó 2 veces, pasó por hambre, se quedó sin nada, absolutamente nada, padeció persecución, estuvo en situaciones de muerte donde en sus cartas él dice básicamente, de aquí ya no salgo, o sea, ya aquí voy a quedar. Sí, cuida esto, cuida aquello, échale ganas a esto y nos vemos hasta pues, cuando Dios quiera. Y salió vivo, pero él ya se daba por muerto. Sí. Entonces, Pablo había vivido pues, bastantito. Sí. Y comparas estas marcas de Pablo, de su cuerpo y su forma de vivir, que era padeciendo por el evangelio, con los judíos. ¿Cuál era su marca? Circuncídate. Entonces, compara. ¿Sí? Circuncídate o sufre todo esto. ¿Y cómo era su vida? La de los judíos. ¿Sí? Ellos estaban bien, tenían estatus, políticamente eran una secta que tenía cierto poder. ¿Sí? Eran respetados, no se les molestaba mucho, de hecho les daban privilegios. En la historia de la iglesia veíamos que las autoridades romanas les daban a los judíos como cierta libertad simplemente por ser judíos. Como que, es que ustedes son judíos, ok, ustedes pueden adorar a su Dios libremente, no tienen que cumplir acá con estas leyes. Si los exentaban de ciertas cosas simplemente por ser judíos, estaban privilegiados. Entonces compara estas dos cosas, privilegio y una marca, pues, circuncisión, a sufrimiento, padecimiento, tortura y todo tu cuerpo marcado por el evangelio, por predicar el evangelio. Entonces, el testimonio de Pablo y su vida completa era la evidencia más fuerte con la cual él podía decir de una forma confiada: soy un hijo de Dios. ¿Sí? No tenía que estar circuncidado, no tenía que tener una toga o tener aquí una estrellita que diga soy judío. Lo único que tenía que hacer era decir: yo he sufrido por el evangelio y todos ustedes en esta iglesia lo saben. Y no porque yo llegue con ustedes y les presuma de no, tú no has vivido nada, ve todo lo que yo he sufrido. Simplemente porque pues, por ahí me ha llevado Dios. Podemos aprender 3 cosas que debemos nosotros observar respecto a la marca verdadera de un discípulo de Cristo. Lo primero es que no es un estatus y no te va a dar un estatus. Entiende que ser un discípulo no te va a poner un estatus mejor que el que ya tienes. Más bien, te va a llamar a dejar el valor de un tal estatus y a dedicarte a servir a aquellos que te rodean. Lo segundo es que es lo opuesto a deseable. Esto es para el mundo. Si tú llegas con alguien y le dices, oye, ¿quieres ser cristiano? O sea, nada más vas a sufrir un chorro y seguramente te van a perseguir y seguramente muchos de tus conocidos o tus relaciones pues te van a despreciar, pero está chido. ¿Se escucha chido? Es lo opuesto a deseable para el mundo.
En 1 Corintios 4:13, si alguien me quiere ayudar a leerlo. Dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, eso es lo que te ofrece el Evangelio. ¿Sí? Eso es algo que conlleva decir, soy un discípulo de Cristo. Y no te digo que necesariamente vas a pasar lo mismo que Pablo. A lo mejor te va bien, a lo mejor puedes tener una vida buena y sin tanto sufrimiento, pero finalmente decir soy discípulo de Cristo implica esto, y tienes que estar preparado para esto, ¿sí? Para poder decir hemos llegado a ser la basura del mundo, el desecho de todo, ¿sí? Específicamente del mundo, ¿sí? Por eso pongo es lo opuesto deseable para el mundo. Entonces, ser discípulo de Cristo para el mundo es algo naturalmente despreciable. Tercero, conlleva sufrimiento. Si me llevan a leer Filipenses 1:29. Manchen, ya me tengo un chorro. Sí. Porque ustedes deben estar concedidos por amor a Cristo, no solo creer, sino también sufrir. 1:29. Entonces, este versículo me gusta mucho porque la palabra que usa parece que no queda, pero queda más que perfecta. Se les ha concedido por amor de Cristo sufrir por Él, como si fuera un gran privilegio. ¿Sí? Así como que, wow, a mí me gusta mucho sufrir. Qué amable de tu parte concederme ese mérito, wow. Y déjame te digo que lo es. ¿Sí? Es un privilegio, es algo que debemos de estar dispuestos a padecer. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor de Cristo, por amor de su nombre. Entonces, sí, es duro, es pues algo que se puede escuchar crudo, pero es a lo que somos llamados. Entonces, te dejo con dos preguntas. ¿Estás cargando con la marca verdadera? ¿Estás dispuesto a cargar con ella? No todo también es fealdad y sufrimiento y así. La palabra también nos fortalece y nos consuela. En 1 Pedro 5:10, que es un versículo que ya te has de saber más o menos, te lo leo, dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, eso es lo que ganas después de haber sufrido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Entonces, sí, vas a sufrir, pero no es en vano. No es en vano. Por último, me gustaría nada más hacer como este énfasis. En versículo 14 dice: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, primero. ¿Dónde quiero hacer énfasis? Otra vez, estamos hablando de contrastes. Cuando estudiamos Génesis veíamos que una de las formas en las que Dios obra principalmente e hizo toda la obra de creación fue a través de separaciones o distinciones. Dijo que sea la luz y se hizo la luz, ¿sí? Entonces ya había luz y había oscuridad. Dijo que sea el día y que sea la noche. Otra vez, distinción. Dijo que sea el hombre y que sea la mujer. Otra vez, distinción. Dijo que sean las aguas y la tierra. Otra vez, distinción. Entonces, Dios obra a través de distinciones y sigue obrando hoy a través de estas mismas distinciones.
En palabras de Pablo, él solo se gloriaba de una cosa, la cruz de Jesús, la que los judíos repudiaban tan grandemente y aborrecían, y horrible esa cosa. Pablo decía, yo solo me glorío de esto. Pues, ahí está, distinción. El mundo la desprecia, la evita. El cristiano la abraza, la toma, la aprecia, la valora. Entonces vemos este contraste de los que verdaderamente son. La cruz no es motivo de vergüenza para los que estamos en Cristo, es motivo de esperanza. Es a lo que nos aferramos y en donde fijamos nuestros ojos. En esa obra es donde podemos encontrar nuestra salvación. Es por ello que no nos avergonzamos, sino que nos gloriamos en ella. Timothy Keller decía, si alguien entiende la cruz, es la cosa más grande en su vida o es repugnante para ellos. Si no es ninguna de las dos, no lo he entendido. ¿Sí? Otra vez, distinción. Es una de dos. No puedes coger algo en medio. Porque si estás algo en medio, no lo has entendido. ¿Sí? Entonces, ¿la cruz para ti qué es? ¿Es lo más grande en tu vida o es repugnante? Y si no es nada, aguas. Aguas. No puede no ser nada. Si no es nada, estás en peligro. Y bueno, termino con esto último, que es nada más como sobre esta misma línea, sobre esta misma idea de distinción. Pablo hace mención de, en el versículo 15, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces nada más quisiera darte 3 puntos sobre la nueva creación. Ya no voy a ahondar mucho en esto porque ya me estoy extendiendo un poco, y también creo que es un tema que vale la pena adentrarnos un poquito más, pero creo que también ya lo hemos visto bastantito, ¿sí? Entonces 3 puntos. ¿Cómo distingo o cómo se distingue la nueva creación de los que son del mundo? ¿Okay? Primero, somos libres del mundo, ¿sí? En Gálatas 5, el versículo final, creo que es el 21, dice, a libertad fuisteis llamados, permanezcan en esa libertad. Eres libre del mundo. ¿Sí? La nueva creación implica que eres libre del mundo. Segundo, eres extranjero. Ya no eres de este mundo. Eres extranjero en este mundo. Estás aquí y estás viviendo aquí y tienes que vivir bajo las reglas de este mundo, respetando la autoridad puesta por Dios en este mundo, pero tú no eres de este mundo. Por eso es que tu ética, tu moral, tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas, tu mentalidad, tu pensamiento, ya no deben ser regidos por este mundo. ¿Por qué deben ser regidos? Por la palabra. Tú estás aquí de pasadita, vienes de vacaciones. Qué feas vacaciones, pero vienes de vacaciones. Y ya, eres un extranjero. Tercero, viviendo bajo la regla. Nuestro canon, nuestra regla, nuestra vara de medir es la palabra. No más, no menos. Es la palabra. La palabra nos llama a congrégate, hay que congregarnos. La palabra nos llama a cuida a tu hermano, hay que cuidar a los hermanos. La palabra nos llama a permanece en comunión, en la oración, en el estudio de la palabra. Hay que hacerlo. Porque esa es mi vara, esa es mi guía. Entonces son 3 puntos con los que puedes encontrar una distinción clara entre nueva creación y el mundo.